Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículo 32. Principalmente hoy queremos subrayar en este estudio de la conversión del carcelero. Enseguida dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A él y a todos los de su casa. Anteriormente habíamos visto que ante la situación de peligro también en que se encuentra el personaje, habla qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación? Y viene la respuesta que es bien retórica, ¿verdad? Dice, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la sensibilidad de quién? Y la sensibilidad de la comunidad, ¿verdad? Y por eso le responden y le dicen, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor y a mantener a Él. Sobre todo entonces para mirar y para saber lo que le anuncian aquí como palabra del Señor a todos los de la casa, ¿verdad? Habíamos dicho que de lo que significa lo personal ahora nosotros llevamos también a la comunidad. O sea, ya huere ya pota hoy, no vea. Tener la gracia de un Dios que nos quiere, la gracia de un Dios que nos acompaña. Entonces nosotros justamente ahora que recibimos el Espíritu, la fuerza, el bautismo, llamémosle así, ¿verdad? Que es un inserirse en estos principios. El creer, decíamos que significa eso. Inserirse, saber. Fetichismo ya. Entonces, cuando hacemos ese paso, dice, enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y todos los de su casa. Así es que, queridos amigos, hoy, cuando reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, principalmente, que van del 25 al 34, con la conversión del carcelero, tenemos elementos privilegiados, excelentes para nuestra propia conversión, para nuestro propio cambio. Mañana, de Yaheshana, lleva de Yahuero Guatana.
Por eso dice que enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Nosotros anteriormente también hablábamos, porque le llama, primero luego desde el 30, les hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación, ¿verdad? Para alcanzar la felicidad, para alcanzar la dignificación del hombre. Y así veníamos nosotros reflexionando. Luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Entonces, siempre este es el mecanismo que utiliza un poco el libro sagrado. Hoy ya cañandé como un panorama general, va para la Iponá, va para la Ibaía, ya para la discernimiento, ya para la elección. La elección, la libertad, la decisión y fuerza de voluntad es para hacer aquello que nosotros hemos decidido. Peña moina, peña de yarare no debe llevar allá, y me enseñan de yara aguatacen en día lleva. Allá poponase, penderi cuave eva she, hoy coahuase gente acaria upona, toicoche gente. Oye, pues aguancha veí y pona a ver a pichape buena. Ellos le respondieron, cree en el Señor y Jesús te salvará. Y Jesús te salvará. Es la certeza total, real. Jesús es el que te va a salvar. Pero ahí viene otra vez los elementos secundarios. ¿Cómo yo puedo hacer para que este Jesús me sane, me cure, me toque, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Y eso es lo que encontramos hoy aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 32. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Segunda semana del tiempo de Adviento, Ñande Yara, como siempre, Ñande Atoy. Comenzamos muy bien esta segunda semana, lleva ahí por Ñande Abajem, todo lo que son las colinas, todo aquello que es escabroso, lleva allá en el sendero del Señor. Upeaco dice ina pe Ñande Recobe, upeaco dice ina pe, Ñande conazoña muy ponana peñande yara en donde pica tu janguaisha o uva lleva. El nacimiento de Jesús se da en el pesebre, que es nuestra propia vida y nuestro propio corazón. Del profeta Isaías, capítulo 35, 1 al 10. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso. Se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y se salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. Y así continúa esta profecía de Isaías. Belleza yo que lleva ella va peña a través del profeta Isaías. Ya tenemos que lleva. Ay, o esa caña de iñande pia la ñande yara o en pero para eso siempre necesitamos el Shema Israel, Yahenduk, porque el Shema quiere decir obedecer a Dios. Y para eso nos
pide verdaderamente, sean fuertes, no teman, miren, porque Dios trae el desquite contra todo lo que es negativo y todo lo que es malo. Pepe sufrija huella, pepe ibaía, pejechaba, cuayepo, yiyapo, coan ahí por ambatajina. Pero para eso, queridos amigos, conversión. Para eso, queridos amigos, nueva mentalidad. Para eso, queridos amigos, generosidad, entrega verdaderamente por el bien de la familia, por el bien de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre toda nuestra comunidad, sobre todo nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La nascita del Redentor. El 9 de diciembre en el Vaticano fue un día grande. Se inauguraba el árbol y el pesebre de la Plaza de San Pedro. Ambos, este año, vienen de Italia y la jornada comenzó con la reunión del Papa con los representantes de esos lugares, cuyas obras han sido elegidas para ocupar un lugar protagonista en el Vaticano durante toda la Navidad. Davanti ad ogni presepe, anche a quelli realizzati nelle nostre case, noi riviviamo ciò che è avvenuto a Betlemme più di 2000 anni fa. E questo dovrebbe risvegliare in noi la nostalgia del silenzio e della preghiera. Nella nostra vita quotidiana, spesso tanto frenetica, silenzio per poter ascoltare quello che Gesù ci dice da quella cattedra singolare che è la mangiatoia. Al mismo tiempo, el Papa no ocultó que este año, al pensar en la Navidad, el sentimiento es de profunda tristeza. E mentre contempliamo Gesù, Dio fatto uomo, piccolo, povero, inerme, non possiamo non pensare al dramma che stanno vivendo gli abitanti della Terra Santa, manifestando a questi nostri fratelli e sorelle, specialmente ai bambini e ai loro genitori, la nostra vicinanza e il nostro sostegno spirituale. Sono questi che pagano il vero conto della guerra. La inauguración del árbol y del pesebre tuvo lugar por la tarde, en un acto presidido por el cardenal español Fernando Vérgez y por Sor Rafaela Petrini, presidenta y secretaria general del Gobernatorato del Estado Ciudad del Vaticano. El pesebre viene de la diócesis de Rieti y recuerda el primero de la historia, el que San Francisco hizo en esa región después de estar en Tierra Santa hace 800 años. Los personajes son de tamaño natural y visten con los trajes del siglo XIII. Además, hay una particularidad, que en él se ve a San Francisco y a otros franciscanos. Cuando nazca el niño, en Navidad, se lo colocarán en los brazos del Santo de Asís. El árbol, de 25 metros de altura, viene de la región del Piamonte. Su iluminación llenó de vida la plaza de San Pedro. Al terminar este evento, el Vaticano ofreció una cena a personas necesitadas. La organizó bajo la columnata de Bernini y a la luz del pesebre y del árbol recién inaugurados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Ellos le respondieron: creo en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y viene la reacción, porque Ñande Yarañe me pone de la probabilidad, y por lo tanto dice: le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su familia, a toda su casa. Bueno, hay que ser discípulos. Entonces aquí tenemos un lindo ejemplo. ¿En qué consistió esta abundancia de palabra del Señor y a la vez a él y a todos los de su casa? A esta misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó a sus enfermedades. Eso es entonces lo que encontramos. El carcelero los atendió y curó todos entonces los elementos que nos alejan de Dios. Curando las llagas, inmediatamente fue bautizado junto con el de su familia. Luego los hizo subir a su casa y de alegría de haber creído en el Señor. La alegría de haber creído en el Señor. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos elementos fundamentales para que nosotros también, dentro de una catequesis, podamos hacer un camino nuevo, renovado. El hecho de anunciar la palabra del Señor a él y a todos los de su familia. Comenzando por este primero, anunciar. Sabemos que la salvación es el esfuerzo que nosotros hacemos. No es que nosotros nos salvamos, pero nosotros asumimos una responsabilidad para hacer este camino de salvación. Así de sencilla, queridos amigos, ¿entienden? No soy yo el que se autosalva, sino que es Dios el que nos redime. Pero dentro de esta redención existen los requisitos. ¿Cómo tenés que prepararte? ¿Qué tenés que preparar? El areyapota. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor y a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el campamento con los que había ya juntado en ese momento, él prepara, él comienza a juntar y después fue bautizado junto con toda su familia. Justamente este que al comienzo no era, pero después se da cuenta, aquí hay algo más, ¿verdad? Luego lo hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con alegría la alegría de haber creído en Dios. La cena, la alegría de haber, por lo tanto, creído en Dios. Queridos amigos, esta conversión del carcelero va pasando por etapas. Y cada uno de los personajes tiene también su etapa. Cada uno de los personajes aquí se encuentra ante esta realidad de que tiene que responder, tiene que hacerlo. Esto es lo que Dios me pide. Y así yo tengo que caminar, ¿verdad? Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Y por eso
le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Entonces, aquí ya hay un gesto de parte del carcelero, hay un gesto de caridad, hay un gesto de buenas acciones. También nosotros ahora, ¿verdad?, decimos la misma cosa. Decimos que tenemos que ponernos ante el Santísimo, tenemos que rezar, ¿verdad?, ante el Santísimo. Y todas estas cosas nos hacen entender simplemente que también los que estaban en este encuentro con Dios, porque es Dios entonces el que nos da, es el dueño de nuestra felicidad, ñande, yayeto pa yengendi. Yaguata yenhan maisha bendi, aña henduhan maisha beha ñande. Y desde ahí ahora entonces, cuando descubramos las cosas negativas, cuando descubramos aquello que no nos está diciendo el todo, y bueno, es aquí donde nosotros volvemos a agarrar vuelo, ¿verdad? A agarrar la gracia, la fuerza, el Espíritu del Señor. Cuando le dice tú y toda tu casa, parece ser una promesa específica para ese carcelero filipense, como si fuese solamente para él. Cree y serás salvado tú y toda tu casa. Aquí, cuando nosotros hablamos y vemos que Pablo le dice al carcelero que su familia creería en Jesús tal como él lo hizo, esta fue una promesa hecha específicamente para el guardia de la prisión. Es ahí donde Pablo está diciendo, como una promesa. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo
nuevo tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El Papa entró caminando con ayuda de su bastón al encuentro con los miembros del movimiento de los focolares. Margaret Carram, su presidenta, se acercó rápidamente a saludarlo. Se trata de un movimiento fundado por una mujer, Chiara Lubich. Lo hizo en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. En tiempos convulsos, la fundadora se preguntó por la existencia de un ideal que no se derrumbe. Encontró la respuesta en Dios y a partir de esa decisión surgió el movimiento focolar en favor de la unidad. El Papa les recordó que la unidad es urgente en los tiempos actuales, donde la guerra es una amenaza en muchas partes del mundo. Oggi, purtroppo, il mondo è ancora dilaniato da molti conflitti e continua ad aver bisogno di artigiani di fraternità, di pace tra gli uomini e le nazioni. Francisco les alentó a seguir en su tarea por la fraternidad y finalizó su discurso recordando que en la guerra pierden todos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Dios vive en mí y yo en Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian.
Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A él y a todos los de su casa. Siguiendo la misma lógica, ¿verdad?, de anunciar la palabra del Señor. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor. Anteriormente nos encontrábamos con estas personas que viven en la conversión secreta, digamos. Pero significa principalmente no estar ocultos, ¿verdad? Ocultos ante la vista, sino que se ve. Y al contrario, esa es la forma, ¿verdad?, de predicar. San Francisco de Asís dice que después del almuerzo siempre salía con sus monjes a caminar por Asís. Y él decía, bueno, muchachos, levántense y vamos todos a la ciudad, vamos a predicar. Vamos a predicar. Se iban y todos iban con Francisco, dando vueltas, saludando a la gente, se encontraban, todo vestido, etc. Se dan la vuelta. Después de una hora de caminata, vuelven y entran al monasterio. Entonces alguno de los monjes le pregunta a Francisco, ¿acaso nosotros no nos fuimos para predicar? La gente de perorata, la discurso, ¿verdad? Evangelizar. Eso estaba pensando. Francisco le dice, no, dice, el hecho de que nosotros hayamos caminado en medio de la gente y que la gente se haya dado cuenta de que nosotros estábamos allí con ellos, eso es el testimonio. Vea la testigo. Esa es la forma como nosotros predicamos. Peñan de ella página, peñan de ella posea hoy. A peñan de ella cuate, entonces sí, no hay ningún problema. Bueno, después, queridos amigos, de los elementos indispensables aquí dentro de esta narración, ahora podemos mirar otros pasajes. Por ejemplo, dice que esta conversión, que esta realidad se va a realizar en tu vida y en la de tu casa. Parece ser una promesa específica para ese carcelero filipense. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dijo al carcelero que su familia
creería que Jesús, tal como lo hizo, esta pregunta fue una promesa. Esta fue una promesa hecha específicamente por el guardia de la prisión. Por el guardia de la prisión, ¿verdad? Él se está jugando y está haciendo y se está cuestionando. Es una pregunta del guardia de la prisión. Pero es una promesa del Espíritu Santo. Puede hacer vivir para nosotros, ayudándonos a confiar en Él para la salvación de nuestras familias. Somos entonces nosotros mismos, dando ese paso, somos nosotros mismos quienes procuramos traer esa palabra de Dios. Aquí encontramos que Pablo eso es lo que está haciendo con su comunidad, ayudándonos a confiar en Él para la salvación y sobre todo en un lugar y en un ambiente específico, la familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, hoy nosotros estamos reflexionando sobre estos puntos elementales y fundamentales, nos hacen entender que la ética, que la moral, son elementos básicos para que nosotros mismos podamos ser sinceros, para que nosotros mismos podamos hacer bien las cosas, ¿verdad? Y bueno, cuando le dice, la familia del Cordero no haya llegado solamente porque Él lo fue. Pablo fue y habitó en noviembre. La palabra del Señor llegó a él y a todos los que estaban en su casa. Todos fueron salvados por algún otro dentro de este caminar, pero siempre es a través de otro. En este caminar en que la comunidad asume esta responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Terminarás.
creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, me has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, me has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El número 30 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta: ¿por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? Y responde: la fe es un acto personal, en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela, pero al mismo tiempo es un acto eclesial, que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por eso la Iglesia es madre y maestra. Y luego viene aquí una cita de San Cipriano que luego comentaremos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿la fe qué es? ¿Un acto personal o un acto eclesial? ¿En qué quedamos? ¿Creo o creemos? ¿Cuál de las dos? Y dice las dos cosas. Por una parte, la fe es personal y decimos creo, porque cada uno tiene que responder personalmente a Dios. Y es verdad que estamos condicionados por otras personas, condicionados sí, pero no determinados. Y fijaros cómo hay pasajes en la Sagrada Escritura en los que se dice cada uno será juzgado por sus actos, porque hay un momento en el Antiguo Testamento en que se tiene una concepción en el que los pecados de un padre se heredan a los hijos, o uno de alguna manera está sufriendo las consecuencias de los pecados de sus antecesores. Y según la revelación, ¿no?, va creciendo, se dice, no hay tal cosa, no hay tal cosa. Cada uno responde personalmente a Dios en su acto de fe y cada uno es responsable de sus propios actos. Por lo tanto, en ese sentido, la fe es personal e intransferible, podríamos decir. Pero al mismo tiempo la fe es un acto eclesial. No solo creo, creemos. O sea, la fe, ¿por qué se dice creemos? Bueno, porque la fe no es un acto aislado, porque no creemos solos, porque yo no me he dado a mí mismo la fe, como tampoco me he dado a mí mismo la vida, No, he recibido la vida, también he recibido la fe. Porque igual que yo he recibido la fe, estoy llamado a transmitirla, porque soy un eslabón en esa transmisión de la fe. Y además no solo eso, porque mi acto de fe, ese creo, está sostenido por la fe de otros. Es el testimonio de los demás también, el que me ha ayudado a mí a tener fe. Y ojo, mi testimonio o mi antitestimonio ayudará o dificultará a otros a que tengan fe, ¿no? Luego, digamos, la fe es un acto personal, pero no individual. Podríamos hacer esta distinción. Personal sí, individual no, es eclesial, personal y eclesial. Creo y creemos. A la hora de matizar un poco más esto, este punto del Catecismo, el número 30, dice, es que la Iglesia
La Iglesia precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Hace una triple distinción, ¿no? Precede, engendra y alimenta. O sea, precede, está claro que la fe no comienza conmigo, que hay un seguimiento de Jesucristo desde hace 2000 años. Y tener la pretensión de decir que como si tú pretendieses, ¿no?, que ahora contigo va a comenzar el verdadero conocimiento de Jesucristo. A ver, son 2000 años de historia. La Iglesia ha precedido, ¿no? Ese conocimiento que tú tienes ahora de Cristo, que te parece que recién lo has descubierto y te parece completamente novedoso y te parece que tú eres el primero que lo has conocido, no, eso no es así. En 2000 años de historia, ¿no?, pues ha sido precedido. Y además de precedido, ahora mismo ha sido engendrado, porque tú que has comenzado a creer ahora, has sido dado a luz por la Iglesia. La Iglesia también es como un vientre, es como un seno que da luz a la fe. Da luz a la fe. ¿Tú qué sabes qué personas han rezado por ti para que tú comiences a creer? Tu conversión, tu empezar a creer, ha sido fruto también de la oración de la Iglesia. Había muchas personas que han rezado por ti sin conocerte, o tal vez conociéndote, ¿no? O sea que la Iglesia ha precedido tu acto de fe, ha engendrado tu acto de fe y lo alimenta, porque la fe no es únicamente la conversión de un momento, sino que tiene que ser sostenida, tiene que ser alimentada, tiene que ser ilustrada, corregida, purificada, Entonces se refiere aquí una expresión. La Iglesia por ello es madre y maestra. Mater Magistra, que es un nombre de un documento, digamos, del magisterio de la Iglesia que ha marcado, ¿no?, la llamada a la evangelización. Mater Magistra. La Iglesia es madre y maestra. Me ha dado a luz, pero al mismo tiempo necesito que me muestre tantas cosas, porque no voy a caminar solo, porque necesito ser purificado, iluminado, acompañado. Es madre y es maestra. La cita de San Cipriano a la que me refería es la siguiente: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Ahí es nada, San Cipriano, un padre de los primerísimos, ¿no?, siglos de la Iglesia. Nadie puede tener a Dios por padre sin tener a la Iglesia por madre. Es que es la maternidad de la Iglesia la que nos lleva a descubrir la paternidad de Dios. Esa Iglesia que te ha precedido, que te ha engendrado, que te ha alimentado, que te ha iluminado. Desde la maternidad de la Iglesia descubrimos la paternidad de Dios. Por eso la fe es un acto personal, pero al mismo tiempo es eclesial. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando una de las frases hermosas, ¿verdad?, de hecho, de los apóstoles en el momento de la conversión del carcelero. Dentro de esta narración bien pintoresca, bien maravillosa, como se nos va presentando, nos hace recordar de nuevo, pero sus patrones, viendo desvanecerse la esperanza de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas y masacraron hasta la parte de la puntilla de Silas. Aquí nosotros podemos mirar un poquitito más adelante, ¿verdad? Porque los arrastraron hasta la plaza pública,
ante una injusticia. Aquí se pone directamente porque le están arrastrando a la plaza pública delante de los magistrados. Dijeron esta fonificación que está aquí, sembrando como una confusión en la ciudad, que es nuestro propio lugar, ¿verdad?, de desarrollo. En nuestro ambiente. Es aquí donde nosotros entonces podemos ir descubriendo nuestra visión teocéntrica, nuestra visión antropocéntrica, nuestra visión incluso de aquellos que simplemente van detrás de otros intereses, el dinero, el placer, el poder, etc. Sean unos judíos que predican ciertas costumbres y luego, por otra parte, son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros los romanos no estábamos, ¿verdad?, dispuestos, no estábamos preparados para afrontar esta clase de situación. Pero cierto, todo tiene su arreglo, ¿verdad? Todo tiene posibilidad de ir ganando espacio y de ir haciendo bien las cosas. No podemos admitir ni practicar. La multitud debe salir. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados, la palabra y el hecho de que ellos escuchan el mensaje de Dios. Una vez que escuchan el mensaje de Dios, lo van rumiando, lo llevan a su propia vida. Al llevar a su propia vida, entonces, bajo esa experiencia, ellos vuelven a ofrecer, a dar a entender. Así es que, queridos hermanos, es muy importante cuando hablamos de la conversión, una conversión verdadera. En este caso, no es luego ni de Pablo ni de Silas, sino que de este grupo numeroso que anunciaba el reino de Dios. Y una vez que se anuncia el reino de Dios, todos tienen que ponerse las pilas, las ganas, las garras para anunciar lo bueno. A esa misma hora de la noche, el carcelero les atendió, y con sus llagas inmediatamente después de bautizarlo. Con el hecho de subir a su casa, dice después aquí finalizando, preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber carecido, esa alegría de haber sobre todo creído, todo lo que es carencia, haber dejado, todo lo que era de cierta manera no es más que ir perdiendo la fuerza para luchar, para generar, para evangelizar. Y por eso termina este versículo 34, que me parece que es el broche de oro. Luego los hizo subir a su casa. Hospitalidad, servicio, entrega. Los hizo subir allí mismo, ¿verdad?, a su casa. Les preparó la mesa para festejar con los suyos. Le preparó la mesa. Siempre el triunfo y siempre las buenas acciones, nosotros normalmente lo representamos, lo simbolizamos con el famoso cenar, comer, las nupcias, las bodas. Siempre es un encuentro, ¿verdad?, que uno hace aquí, pero para decir, estamos haciendo un camino de salvación. Estamos haciendo un camino de gracia. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.